Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que finalmente vamos a desvelar. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo, porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que revolucionó las redes sociales y que hasta el día de hoy sigue generando un sinfín de rumores y especulaciones. ¿Estaban realmente juntos? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre uno de los romances más mediáticos y misteriosos del panorama turco e internacional. Así que si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, quédense conmigo, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de empezar, no olviden activar esa campanita y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, desatan una auténtica tormenta de titulares y suspiros. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante que era imposible no preguntarse, ¿es solo actuación, o hay algo más? Y la respuesta, queridos míos, parece ser que había, y mucho. Recordemos esos momentos en pantalla, la intensidad de sus miradas, la complicidad en cada gesto, y cómo esa energía trascendía la pantalla para invadir nuestras redes sociales y nuestras conversaciones. El público se enamoró no solo de la historia de amor de sus personajes, Candivit y Sanemine, sino también de la aparente conexión real entre los actores. La química que emanaba de sus personajes, su interacción, la forma en que se miraban, todo ello construyó un universo de fantasía para los espectadores que no querían ver el fin de esa mágica conexión. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos se mantenían discretos, negando cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Eran profesionales, decían, y la química era simplemente parte de su trabajo. Sin embargo, los rumores persistían alimentados por avistamientos juntos fuera de los sets de grabación, me gusta sospechosos en redes sociales y comentarios que parecían tener un doble sentido. La prensa del corazón turca, siempre ávida de exclusivas, hizo de ello su principal objetivo, y cada aparición pública, cada fotografía, era analizada hasta el último detalle en busca de confirmaciones. Era un juego de detectives para los medios y los fans, donde cada pista, por mínima que fuera, se convertía en un gran titular. Las redes sociales se inundaban de teorías y de fragmentos de vídeos y fotos que supuestamente confirmaban su relación. Y es que seamos sinceros, ¿quién podía resistirse a la idea de que el apuesto y carismático Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su físico de ensueño, y la talentosa y radiante Demet Özdemir, con su dulzura y su gracia natural, estuvieran viviendo un romance en la vida real? Parecía el guión perfecto, una historia digna de las producciones que ambos protagonizaban. Los fans, divididos entre la esperanza de que fuera verdad y el temor a que la realidad rompiera la magia, seguían cada movimiento con una atención casi obsesiva. La idealización de la pareja, construida a partir de la ficción, se proyectaba en sus vidas privadas, creando una expectativa que inevitablemente pondría mucha presión sobre ellos. Con el tiempo, las negaciones se hicieron más difíciles de mantener. Aparecieron fotografías y vídeos que, si bien no eran una confirmación oficial, sí dejaban muy poco a la imaginación. Se les veía juntos en situaciones íntimas, compartiendo momentos de ocio, en viajes, e incluso se rumoreaba que habían pasado tiempo juntos en casa de alguno de ellos. La discreción inicial se fue desmoronando, y aunque nunca hubo un «lo gritamos a los cuatro vientos», la evidencia hablaba por sí sola. Los gestos de complicidad captados por las cámaras, las sonrisas cómplices, los abrazos, todo ello se sumaba a la creciente evidencia de que su relación iba más allá de la pantalla. Era una danza entre la prudencia de los actores y el deseo insaciable de la información del público. Uno de los momentos clave que marcó un antes y un después fue, sin duda, su viaje a las Maldivas. Las imágenes que se filtraron de ellos juntos en aquel paraíso tropical encendieron las alarmas de forma definitiva. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía mutua, y aunque intentaron mantener un perfil bajo, las redes sociales hicieron su trabajo y las fotos terminaron haciéndose públicas. En ese momento, era casi imposible seguir negando la evidencia. La relación, hasta entonces se había movido en las sombras, comenzó a ser una realidad cada vez más palpable para el público y para los medios. Las Maldivas se convirtieron en
El escenario de su confirmación implícita, un paraíso donde su amor parecía florecer lejos del escrutinio de Estambul, aunque la distancia no impidió que las cámaras los encontraran. Pero como en toda historia de amor, especialmente las que son tan expuestas al escrutinio público, las cosas no siempre son tan sencillas. Los altibajos son inevitables y en el caso de Can y Demet, su relación también tuvo sus fases. Se hablaba de un amor apasionado, de una conexión profunda, pero también de las dificultades propias de tener vidas tan públicas y agendas tan apretadas. La presión mediática, las exigencias de sus carreras, los celos, las diferencias de carácter, todos estos factores pueden pasar factura a cualquier relación, y más aún a una que está bajo el microscopio de millones de personas. El simple hecho de tener que mantener una imagen pública mientras se lidia con los altibajos naturales de una relación personal es una carga inmensa. Hubo rumores de rupturas, de reconciliaciones, de infidelidades, un torbellino de especulaciones que a menudo se basaban en pajas mentales o en informaciones poco fiables. La prensa del corazón, en su afán por conseguir titulares, a menudo inventaba o exageraba historias, y desafortunadamente Can y Demet fueron víctimas de esta vorágine informativa. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sus propios sentimientos, sus propias vidas privadas y sus propios derechos a la intimidad. La línea entre el trabajo y la vida personal se desdibujó para ellos, y las narrativas creadas por los medios a menudo los colocaban en situaciones que no se correspondían con la realidad. Las fuentes anónimas se volvieron la piedra angular de muchas de estas especulaciones. Finalmente, y tras un periodo de idas y venidas, de dimes y diretes, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. Fue un final que, aunque anunciado por los rumores durante meses, no dejó de sorprender a muchos de sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca se explicaron de forma oficial y contundente, dejando de nuevo espacio para la especulación. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de la presión de la fama, e incluso se rumoreó que la distancia y las oportunidades laborales en diferentes países habían jugado un papel importante. El silencio oficial sobre los motivos reales de la separación solo alimentó aún más las teorías, permitiendo que cada quien creara su propia versión de los hechos. Lo cierto es que a pesar de la separación, el legado de su relación en la cultura pop sigue vivo. Su química en Erkentzikos se convirtió en un referente y para muchos, ellos dos seguirán siendo la pareja perfecta, la pareja que todos esperábamos ver junta. El impacto de su historia de amor, o de lo que el público percibió como tal, fue tan grande que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno global en parte gracias a la química de sus protagonistas, y esa conexión, real o percibida, es lo que ha perdurado en el imaginario colectivo. Hoy ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales y profesionales. Can Yaman ha continuado su ascenso meteórico en el mundo de la actuación, protagonizando series y películas en Italia y otros países, ganándose un ejército de fans a nivel internacional. Su popularidad se ha disparado, y ha demostrado ser un actor versátil y con un gran carisma. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado un gran éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, participando en proyectos de gran repercusión que han reafirmado su estatus de estrella. Ambos han sabido capitalizar la atención que generaron como pareja para impulsar sus carreras individuales. Y aunque sus caminos se hayan separado, la pregunta que muchos todavía se hacen es: ¿hubo un verdadero amor entre Can Yaman y Demet Özdemir? Si miramos las imágenes, si recordamos la intensidad de su conexión en pantalla y fuera de ella, es difícil negar que hubo algo especial. Quizás un amor intenso o apasionado, pero que por diversas razones, no pudo perdurar en el tiempo. O quizás simplemente fue una relación muy mediática que cautivó al público y que, como muchas historias de Hollywood, tuvo su principio, su nudo y su desenlace. La verdad última solo la conocen ellos, pero la intensidad de lo que vivimos como público nos lleva a creer que hubo algo más que una simple amistad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la ficción como, aparentemente, en la realidad. Nos hicieron soñar, nos hicieron suspirar, y nos demostraron que la química entre dos personas puede ser tan poderosa que trasciende las pantallas. La historia de su relación es un recordatorio de la fascinación que ejerce el mundo del espectáculo sobre nosotros, y de cómo, a veces, la línea entre la ficción y la realidad se difumina hasta volverse casi imperceptible. Nos enseñaron que incluso en la vida de las celebridades, las historias de amor pueden ser tan complejas y cautivadoras como las que vemos en nuestras series favoritas.
Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llegamos al final de este recorrido por la intrigante historia de Can Yaman y de Method Demir. Hemos intentado desgranar los secretos, los rumores y las verdades, o al menos lo que podemos inferir de todo lo que se ha dicho. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chismes del corazón y análisis de las relaciones de celebridades. Ha sido un viaje a través de la fascinación que generan las estrellas, las expectativas del público y la compleja realidad de las relaciones bajo el foco mediático. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo un gran amor entre ellos? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su historia? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus experiencias y sus reflexiones. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarnos un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y desvelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.